Muy bien, bienvenidos a esta segunda parte de los cultos sobre el paso de primavera a otoño. Vamos a seguir hablando del concepto Emmanuel, pero antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos encomendamos a ti, Señor, para que nos muestres toda la verdad, porque solo así vamos a ser salvos. Ayúdanos a aceptarla, a abrazarla y a defenderla, a explicarla a todos aquellos que la demanden, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones y que seas tú el que hable y no yo. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien, para los que no vinieron la última vez, cuando hicimos la primera parte, he preparado un pequeño resumen para poder empezar con las bases y poder seguir comentando el tema de esta comunión entre la primavera y el otoño, entre Pascua del año 31 y Tabernáculos del año 2031. Recordemos que todo partía de la muerte de Cristo, partía de la cruz. Recordemos que a partir de Juan 2:21 y Hebreos 10, del 19 al 20, vimos que su cuerpo, ¿qué era? ¿Recordáis lo que era su cuerpo? ¿A qué representaba su cuerpo? Al templo, al tabernáculo, ¿de acuerdo? Y recordemos que a partir de Juan 1:14 nos hablaba de que Él había habitado con nosotros, habitó con nosotros, y que eso era un reflejo de ¿qué? De lo que había pasado en el desierto, ¿verdad? Cuando se erigía el tabernáculo en el desierto, ¿el tabernáculo se erigía solo? ¿Se dejaba solo en un lugar y se iba a adorar de vez en cuando? No, ¿verdad? Cuando se erigía el tabernáculo, se erigía, ¿dónde? En el centro del pueblo. Y su pueblo se establecía a su alrededor. ¿Cómo? En tiendas. Había el tabernáculo central, el naos, recordar la palabra, el tabernáculo que está en medio, el central, el más importante, y luego las tiendas a su alrededor. Lo mismo, la misma configuración que tenemos, ¿dónde? En la fiesta de tabernáculos. Cuando nos reunimos para estar ¿con quién? Con Dios, en armonía, en paz, en protección, como estaban también en el desierto. De hecho, tabernáculo representa, una de las cosas que representa es cómo ellos estuvieron en el desierto, en tiendas. O sea que es literalmente esa definición. Y por lo tanto es a Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Que es un nombre de Dios. Dios con nosotros. O sea que esta es la línea básica de lo que presentamos el otro día. También hablamos de que habíamos visto su gloria. Su gloria, ¿cómo se manifestó entre nosotros? Se manifestó por sus actos, desde luego, porque hubo grandes milagros, ¿verdad?, a través de la figura de Cristo en todas las personas que estaban enfermas, que necesitaban de su poder, ¿no?, que era su sanación y su salvación, las dos cosas. La misma palabra se puede definir de las dos maneras. Y esa gloria también se manifestaba, ¿dónde? En el tabernáculo, que representaba ¿a quién? A Cristo. ¿De acuerdo? Vamos viendo los conceptos, ¿no? Siempre vamos redondeando sobre el mismo sitio. A través de Lucas 29 al 35 vimos que la gloria de Dios también se había manifestado en todo su poder, en toda su imagen, digamos. ¿Dónde? En el monte de la transfiguración. Si vemos la fotografía, bueno, el dibujo, porque fotografía pues no pudo haber, pero sí dibujo, está escenificado cómo debió ser aquello, ¿de acuerdo? De las personas que están iluminadas, la del medio representa a Cristo. Y vemos que hay 3 personas que representan al pueblo vivo en ese momento. Pedro, Jacobo y Juan. Quiero recordar que eran ellos 3. Luego está Moisés, que era uno de los que se presentaron allí, ¿de acuerdo? Y Elías, ¿de acuerdo? Uno a cada lado de Cristo. Ellos también iluminados, también porque habían resucitado, ya están en el cielo, ¿de acuerdo? Y vemos también una nube a mano derecha de esa imagen, una nube que representa esa nube donde Dios Padre se presentó. ¿Y qué dijo cuando se presentó? ¿Qué dijo Dios Padre cuando se presentó?
Este es mi hijo amado, oíd. A él oíd. Por lo tanto, ¿a quién le estaba dando toda la gloria? Al Hijo, a Cristo, al tabernáculo central. A Él estaba dando toda la gloria. Entonces, si hacemos una similitud entre la imagen de la izquierda, que no sé si la voy a señalar aquí, ahora no puedo señalarla, pero la imagen de la izquierda, arriba a la izquierda, donde vemos el tabernáculo con la gloria manifestándose, esa Shekinah, encima del tabernáculo, y a mano derecha vemos esas 6, digamos, personas, y luego el séptimo que viene del cielo en la nube, que estaba representando al mismo Cristo y al Padre, porque los dos vendrán en el momento de su venida, en el 2031. ¿Veis una similitud importante? Porque ahí el Padre le estaba dando toda la gloria al Hijo, le estaba diciendo, a él oíd. Entonces, en la izquierda tenemos el tabernáculo con la gloria, a la derecha a Cristo en su gloria. A la izquierda tenemos todas las tribus, todo el pueblo de Dios alrededor de ellos, alrededor del tabernáculo. A la derecha, ¿qué tenemos? El pueblo que estaba vivo en ese momento y el pueblo ya resucitado. Todos alrededor de él. Es la misma imagen. Es la misma imagen. O sea que nos estaba haciendo un puente entre el campamento en el pueblo de Dios y el séptimo milenio cuando Cristo viene. ¿Estamos viendo esa relación? ¿Sí? Recordemos que cuando Pedro, Jacobo y Juan ven la gloria de Dios, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Qué es lo primero que dicen? Hagamos enramadas, ¿verdad? Hagamos tabernáculos. Por lo tanto, ellos ya tenían conciencia de qué significaba que la gloria de Dios se manifestara en todo su poder. De dentro les sale, hagamos tabernáculos. Entonces estamos ligando ya que, otra vez, el tabernáculo en el desierto con el séptimo milenio, la segunda venida de Cristo y tabernáculos. Y partiendo todo ¿de dónde? De la cruz, de la figura de Cristo encarnado. Fijaros qué poder tiene la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo tiene una profundidad que no nos la vamos a acabar nunca. Y fijaros qué profundidad quiere también la doctrina del tabernáculo. Porque sí, podemos conocer los sacrificios, conocemos que representaban a Cristo, pero no se acaba ahí. Hay algo más allá. Y eso es lo realmente impresionante de todo, ¿no? Que nunca se acaba el conocimiento de las cosas, de ciertas cosas, sino que todo lo que representa a Cristo no tiene fin. Y vamos a seguir viendo cosas. Luego hay otra línea, espero que no os perdáis, otra línea que sale de la cruz que va directamente ¿a dónde? A la segunda venida de Cristo en el tercer milenio, porque Él dice, recordáis la conversación que tiene con los fariseos, ¿no? Este templo, si lo destruís, en 3 días lo levantaré. Y ellos dicen, se ha construido en 46 años y tú dices que en 3 días lo levantarás. Y luego la Biblia aclara, Él no hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, directamente la cruz ya nos está llevando ¿a dónde? Al tercer milenio. Y recordad que estuvimos hablando de que el hecho de que habitara con nosotros tenía una explicación en la Strong que nos hablaba de que significaba extender tabernáculo. O sea, que cada vez que Cristo viene, cada vez que Cristo se manifiesta, es como si extendiera su tabernáculo porque Él es el tabernáculo. Recordemos que en Apocalipsis también nos recuerda que en la Nueva Jerusalén, Él y el Padre son el tabernáculo. O sea que siempre estará el tabernáculo en la figura de Cristo. Siempre. Y además, vimos esto, que el tabernáculo tenía unas medidas muy concretas y unas proporciones muy concretas entre su lugar santo y lugar santísimo. Por lo tanto, ¿qué nos estaban marcando esas medidas en proporción? Si todo el tabernáculo lo asociamos a los 6000 años, 2/3 partes era el lugar santo, llegaba el velo, que el velo se rompió cuando Cristo muere, que es en el año 31, y luego el lugar santísimo hasta el final del tiempo. De hecho,
son 6.000 años de pecado, porque el tabernáculo, ¿por qué está? Porque hubo pecado. Es muy interesante esto. O sea que, fijaros como de la cruz llegamos a la fiesta de tabernáculos, pero llegamos también a la fiesta de tabernáculos del año 2031, séptimo milenio, tercer milenio, y además llegamos ¿a qué? A marcar las dos venidas de Cristo solo, o sea, la muerte de Cristo y su segunda venida con el tabernáculo en sus medidas. O sea que el año, la fiesta y el milenio, todo a partir de la cruz. ¿Qué fue? ¿Dónde? En primavera. Por lo tanto, en primavera de Pascua, primavera del año 31 Pascua, llegamos a otoño tabernáculos 2031. Esa fue la conclusión a la que llegamos el día anterior. Y con eso debemos quedarnos, con estas asociaciones de ideas, sobre todo basándonos en lo que vimos, lo que pasó en el desierto. Eso nos va a servir para muchísimo. Parece que fue una anécdota del desierto, parece que fue una experiencia hebrea del pasado, pero eso nos va a servir para comprender muchísimas cosas y para asociar lo que es primavera con otoño. ¿Por qué tuvimos que parar en primavera primero? Pues para seguir estudiando esta asociación y el camino que vamos a recorrer desde la primavera, vamos a estudiar un poquito las fiestas anuales con esta visión, con este punto de vista que tenemos ahora y en clave actual. Vamos a volver a leer Patriarcas y Profetas, el capítulo 52, el cual ya Víctor leyó completo. No vamos a leerlo entero, vamos a leer solo unas partes, las que son las que nos interesan para lo que estamos hablando. Dice, había 3 asambleas anuales de todo Israel. Y he señalado todo, porque todo es todo. Todo Israel. 3 veces. Todo. O sea, no iban solo todo Israel a tabernáculos, ni iban solo todo Israel a Pascua, sino que iba todo Israel a Pascua, fiesta de las semanas o Pentecostés, y a tabernáculos. Fijaros porque el movimiento no era fácil, no era coger el coche como ahora, cogerte un par o 3 de horas de coche y ir a... No. Era todo. Y Pentecostés era un solo día, O sea, fijaros que la obediencia, el fervor, las ganas de adorar. Y dice, todo Israel para rendir culto en el santuario. Por lo tanto, imaginaros todo el pueblo, todo Israel y todos ¡pam!, al santuario. La idea se va viendo ya, ¿no? El concepto, el santuario, el centro de adoración. Por algún tiempo Silo fue el lugar de reunión, pero más tarde Jerusalén llegó a ser el centro del culto de la nación. Jerusalén, el centro. Y allí se congregaban las tribus para las fiestas solemnes. El pueblo estaba rodeado de tribus feroces y belicosas, ansiosas de apoderarse de sus tierras. Sin embargo, 3 veces al año todos. Las 3 veces todos. Los hombres robustos, fuertes para la guerra y toda la gente que podía soportar el viaje tenían orden de dejar sus casas para dirigirse al lugar de reunión cerca del centro del país. ¿Qué impediría a sus enemigos que se precipitasen sobre aquellas moradas y familias sin protección y destruirlas a sangre y fuego? ¿Qué estorbaría una invasión de la tierra? ¿Qué reduciría a Israel a cautiverio bajo el dominio de algún enemigo extraño? Dios había prometido ser el protector de su pueblo. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Mientras los israelitas subieran para adorar, el poder divino refrenaría a sus enemigos. Fijaros cómo es una condición también. Es una condición, no es una opción. No es una opción. Tenían que subir a adorar. Era una prueba de fe, era una muestra de fe. Dios había prometido, yo arrojaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio. Nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante de Jehová, tu Dios. Fijaros, porque esto es reclamado también hoy de otra forma.
Vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué de las 3 fiestas han permanecido 2 ritos? Dejemos el bautismo aparte, estoy hablando de las fiestas, ¿eh? Recordemos que de las fiestas de la Pascua, ¿qué nos queda? Que aún celebramos. La Santa Cena, que era en primavera, ¿de acuerdo? ¿Y qué más es lo que tenemos que seguir celebrando hasta que Dios vuelva? Tabernáculos, que representa al otoño. ¿Veis que ya es para quedarse un poco, porque hay 3 fiestas? Pero de Pascua nos quedamos con la Santa Cena y de Tabernáculos nos quedamos con esa reunión en la cual vamos a ¿qué? A disfrutar de la presencia de los hermanos y de Dios entre nosotros, Emmanuel. Vamos a analizar esto porque es muy interesante. Vuelve a ligarnos las 2 fechas, las 2 fiestas, y las liga para siempre hasta que Cristo vuelva. Esto es un calendario, es mesiánico, pero bueno, hay algunas cosas que no están del todo correctas, pero nos van a servir. En el primer mes, que es primavera, Aviv, marzo, abril, es cuando se celebra la Pascua, y ahí, el 14 por la tarde, es cuando Cristo muere crucificado, y es cuando se celebraba la cena de Pascua. Y si vemos el séptimo mes, que 6 meses después, justamente 6 meses después, o sea que creo que también esto nos tiene que hacer reflexionar un poquito, esa numeración, tenemos 2 ritos que aún tenemos que mantener hasta el final, y había 6 meses de separación entre ellos, también nos dice algo, ¿verdad? Y si vemos las festividades también del séptimo mes, en el día 1 teníamos la fiesta de las trompetas, en el día 10 Yom Kippur, pero en el del 14, 15, la noche del 14 empezaba el día 15 y era la fiesta de Sukkot o tabernáculos, ¿de acuerdo? Que duraba una semana. O sea, son 2 fiestas paralelas, ¿de acuerdo? Y vemos cómo hemos demostrado que la cruz nos lleva al tabernáculos. Están unidas por la cruz. Vamos a analizar la cena de Pascua. ¿Por qué? Porque se convierte en ¿qué? En la Santa Cena. Ya cambia el significado. La cena de Pascua, ¿hacia dónde miraba? ¿Hacia dónde miraba la cena de Pascua? Hacia el pasado respecto de ellos, ¿verdad? Venaban a la salida de Egipto, recordaban cuando fueron liberados de Egipto. Y en la cena de Pascua, ¿cómo estaban dispuestos en la mesa? Todos alrededor de ¿qué? Del Cordero. El Cordero estaba en el centro. ¿Vemos la disposición otra vez de nuevo? El Cordero en el centro. Vamos entonces a analizar con todo esto que hemos visto la Santa Cena. Y vamos a empezar con Mateo 26, del 18 al 20. ¿Sí? Bueno, dice, Mateo 26, 18 al 20, dice, y él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Vamos a mirarlo en clave actual. Hemos dicho que estaba relacionado una cosa con la otra. Primavera con otoño, Pascua con tabernáculos, y todo en relación a la venida de Cristo. Vamos a verlo en clave actual, en clave nosotros. Mi tiempo está cerca. En tu casa, lo pongo entre paréntesis porque es una traducción libre. Vamos a ver que en realidad no dice eso. Vamos a analizarlo. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron conforme Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al caer la tarde, se sentó a la mesa con los 12. Si vemos las zonas señaladas en rojo y leemos literal, dice, el tiempo señalado de mí
cerca está siendo. Vemos una clara coincidencia, un claro paralelismo con el momento de hoy. También. Hacia ti estoy haciendo la Pascua. Hacia ti está hablando cuando habla de ese cierto hombre. A ese cierto hombre, que puede ser cualquiera, dice, hacia ti estoy haciendo la Pascua con los aprendedores de mí. En otra versión dice, cierto hombre, y hace una aclaración que dice, fulano de tal. Resulta que fulano de tal yo no sabía que era una expresión que está en el diccionario. Viene del árabe. Fulano, mengano y zutano, parece ser que podían ser personajes árabes y viene de entonces. Entonces, fulano de tal puede ser cualquier persona. Entonces tenemos que imaginarnos a Cristo que envía a sus discípulos a decirle a cualquier persona, mi tiempo está cerca. ¿Suena de algo esto? Sí, ¿no? Mi tiempo está cerca. Déjame cenar contigo y celebrar la Pascua, que mi tiempo está cerca. Y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa realmente quiere decir junto a ti. Junto a ti. Eso es muy cercano, No es solo con el hecho de buscar un lugar para celebrar la Pascua, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué envía a sus discípulos? Dile a fulano de tal que en su casa voy a celebrar la Pascua. Podría haberlo hecho de otra manera totalmente diferente, ¿verdad? Pero lo hace así, quiere darnos un mensaje. Quiere decirnos que cualquiera al que sus discípulos vaya y le diga, mi tiempo está cerca, y él acepte, cenará con él. Fijaros cómo es el mensaje del tiempo final, mi tiempo está cerca. ¿Y él sabía cuándo era su tiempo? Sí. Y los discípulos no lo tenían muy claro, ¿verdad? Pero él veía su tiempo cerca. Junto a ti voy a celebrar, quiere decir hago. Junto a ti hago la Pascua con los discípulos de mí. Con tiene un significado interesante que quiere decir en medio. Otra vez. Recordamos que en medio central nos está persiguiendo constantemente desde hace ya muchísimo tiempo con respecto a Cristo. Él es el centro. Por lo tanto, mensaje Cristo-céntrico. ¿Os imagináis la cena de Pascua? Al caer la tarde se sentó a la mesa con los 12, en medio de los 12. ¿Cómo debía ser esa cena? Recordad que la cena de Pascua era el cordero y alrededor todos comiendo ese cordero, ¿verdad? Y aquí que, ¿os imagináis a Cristo en un lado solo orando y los demás ahí hablando entre ellos? Cristo era el centro de atención. Todos alrededor de Cristo. ¿Cuántos? 12. Entonces, ¿tiene algo que ver esta imagen con esta? ¿Tiene algo que ver? Es realmente emocionante esto. Fijaros lo que estaba diciendo Cristo. Decidle a fulano de tal, mi tiempo está cerca. Decidle a cualquiera que veis por la calle, mi tiempo está cerca. ¿Qué estaba diciéndoles? Sí, que su tiempo estaba cerca en la primera, en el año 31. Pero estaba diciendo tabernáculos. Eran 12 discípulos, no eran uno de cada tribu, pero eran 12. Y podríais decir, bueno, están también los sacerdotes y los levitas, pero es que ellos formaban parte del tabernáculo, porque ¿a quién representaban también? A Cristo. Y también representaban a los que hacen las funciones dentro del tabernáculo. El mismo tabernáculo no podía funcionar sin los levitas. Formaban parte de ellos.
seremos esos sacerdotes. Esa es la idea también, ser uno con ellos, ser uno con Cristo, perdón. Esos sacerdotes eran uno con el tabernáculo, nosotros tenemos que ser nación santa, ¿recordad? Real sacerdocio, nación santa. O sea que ahí en esa imagen del tabernáculo y las 12 tribus y esa tribu de levitas hay mucho significado. Lo que somos y lo que debemos ser. Somos parte de esos 12 que están viendo a Cristo como no entendiendo nada, pero tenemos que llegar a ser esos 144.000 que son como Cristo también. Hay mucho ahí. El 13 es Cristo y son esos levitas también. Entonces, en esta línea que hemos visto antes, desde la cruz hasta la fiesta de tabernáculos, pasando por el campamento, vemos que también estamos pasando por la reunión de Pascua. Hay esa unión entre esas dos cosas. Entonces llegamos a la conclusión de que cuando dice mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua, también está diciéndonos a nosotros que va a celebrar tabernáculos. Mi tiempo está cerca, voy a celebrar tabernáculos con vosotros. Y puedes decir, ya estás elucubrando. Vamos a seguir leyendo entonces. Primavera, la Santa Cena, tabernáculos, otoño. Y toda raíz de la comparativa con el campamento en el centro. Y Dios dijo que desde ahora no beberán más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuándo hay vino nuevo? En la vendimia, ¿verdad? En la vendimia es cuando se recoge el vino nuevo. Entonces, cuando le está diciendo que no beberá más con vosotros hasta el reino, hasta que esté con ellos en el reino de su Padre, ¿qué le está diciendo? En esta página web dice, después de Yom Kippur venía la fiesta de la cosecha o de los tabernáculos para celebrar la terminación del año agrícola con la vendimia y la cosecha de las aceitunas. Qué interesante, ¿verdad? Porque no le dijo, volveré a comer el pan nuevo con vosotros, volveré a beber el vino nuevo con vosotros. Luego hablaremos más adelante en otros cultos sobre el pan. Entonces, ¿cuándo es la vendimia? En Jerusalén, en el hemisferio norte, igual que aquí en España, septiembre, octubre, otoño. ¿Vemos otra conexión directa en sus propias palabras? Y solo de ver esto, me vino a la mente el versículo de Apocalipsis 3, 20, 21. Porque es súper amplio. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Cuándo dice Cristo que volverá a estar con ellos de nuevo? Lo dice en una cena, No lo tomaré de nuevo hasta que no esté con vosotros en el reino de mi Padre. Por lo tanto, cenará con nosotros de nuevo. ¿Cuándo? En la vendimia. Y Él conmigo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Parece un texto paralelo, ¿verdad? El deseado de las gentes, página 123. En el primer banquete al cual asistió con sus discípulos, Jesús les dio la copa que simbolizaba su obra en favor de su salvación. En la última cena se la volvió a dar, en la institución de aquel rito sagrado por el cual su muerte había de ser conmemorada hasta que volviera. Y el pesar de los discípulos al tener que separarse de su Señor quedó consolado por la promesa de reunirse que les hizo al decir, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día. ¿Qué día?
cuando lo tengo que beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. Está hablando del día de su regreso, en vendimia, en otoño. El vino que Jesús proveyó para la fiesta y que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre fue el jugo puro de uva, acabado de exprimir. A esto se refiere el profeta Isaías cuando habla del mosto en un racimo y dice: no lo despreciéis, que bendición hay en él. Cuidado con el jugo de uva. Bendición hay en él. Entonces, fijaros lo que dice aquí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Vamos a hablar de la sangre también. Hoy no, pero hablaremos de la sangre y seguiremos el rastro de la sangre. ¿A dónde nos lleva? Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor, Pascua, año 31, primavera, estáis proclamando hasta que Él venga, Tabernáculos 2031, en vendimia. ¿De acuerdo? Vemos cómo está todo escrito. Está escrito. Él nos lo estaba diciendo. ¿Por qué tenemos que guardar esto en memoria de Él hasta que Él vuelva? Para recordar su sacrificio. Para también recordar que volverá. Pero también para decirnos, nos decía en todo eso, ¿cuándo volvería? ¿En qué época del año volvería? Es muy interesante todo esto. Y luego, en clave actual, veamos cómo también desde el momento de la Santa Cena hasta su muerte, hay unos pasos que nos tienen que sonar. Hemos visto que la Santa Cena representaba a esos tabernáculos actuales. Los que celebren tabernáculos hasta que Cristo vuelva, lo estarán esperando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque serán uno entre ellos, ¿cierto? Buscarán ser hermanos de sus hermanos. Recordemos que la lluvia tardía no cae si no estamos unidos entre nosotros. Recordad esto, Lo dice Elena White. No cae sobre nosotros si no estamos unidos. Por lo tanto, tenemos que estar celebrando ese tabernáculo especial cuando podamos, porque si no estamos bien unidos, no va a caer esa lluvia. ¿Qué pasa después de la Santa Cena? Hay una tradición, ¿verdad? Recomiendo que veáis, por favor, los temas de el hermano entrega muerte al hermano. Es un texto bíblico. Hay 3 temas. Y esta fotografía sale en el tema, la que está debajo de la entrega del beso de Judas. Y es lo que los hermanos harán a los hermanos. Los que ya no son hermanos, evidentemente, harán a los que eran sus hermanos. Señalarles el beso de Judas. La misma Elena White, y lo veréis en las conferencias, dice como Judas. Lo dice así literalmente. Como Judas. Por lo tanto, habrán estado entre nosotros, compartiendo lo mismo, conociendo lo mismo, y no siendo tontos, porque Judas no era tonto. Llevaba un cargo incluso, y muy importante, llevaba la bolsa del dinero. Y seremos traicionados. ¿Y qué viene después? La pasión de Cristo. Y evidentemente estaba representada en el tabernáculo. Pero quiero hacer una reflexión también aquí. Cristo encarnado, ya hemos visto que es muy profundo, pero vamos a ver un poquito más. ¿La cabeza de la Iglesia qué es? Cristo. ¿Y el cuerpo? La Iglesia. Entonces, Cristo encarnado, ¿qué está representando? ¿Cristo encarnado era Iglesia? ¿No era Iglesia, Cristo encarnado? Sí, no era hombre, ¿no? Y también era cabeza. O sea que el completo era el matrimonio. Hombre, mujer, Cristo, Iglesia.
Recordad cómo habla también de ese matrimonio en el que el marido es Cristo. Entonces, creo que también dice cabeza de la mujer o algo así. Lleva una expresión en ese sentido. Siempre en el buen sentido, que ya lo hemos explicado muchísimas veces, ahora no es el momento. Pero fijaros cómo cuando Satanás intenta tentarlo intelectualmente y a nivel espiritual, en las tentaciones en el desierto, no puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el dragón? El dragón fue a atacar al resto de la descendencia de ella, a la iglesia. ¿Por qué? Porque no pudo con Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo machacó a Cristo? A la iglesia, el cuerpo. ¿Veis por dónde voy? Su cuerpo fue el que recibió todas las torturas habidas y por haber. Su cuerpo representaba a la iglesia. Esa iglesia que tenía una misión, llegar desde la traición a la cruz, porque si no se crucificaba, ninguno de nosotros tenemos opción a la salvación. Esa era la misión de Él, también como iglesia. Llevarle a sí mismo, a Cristo, a la cruz. Su cuerpo, el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Eso además lo hemos visto alguna vez, creo también ya. Entonces recibe en su cuerpo. Satanás le da a su cuerpo porque sabe que no puede con él, con su mente. Porque es Dios. Y le da, y le da, y le da en su cuerpo. Pues ese es el camino que nos queda a nosotros. Recibir, recibir y recibir. Si queremos ir directos a la cruz como Él iba. ¿Y por qué recibía? ¿Porque estaba callado? Daba un mensaje, ¿verdad? Daba la verdad presente en ese momento, ¿verdad? Él y todos los discípulos después de él. ¿Cuál era el mensaje entonces? Yo soy Dios. Creed en mí y venceréis. ¿Cuál es el mensaje de la verdad presente hoy? Los 3 ángeles y el cuarto, y sobre todo, porque estamos ya llegando al final, Cristo vuelve en 2031. Pues esa es la tortura que nos va a tocar por querer llegar a la cruz, porque la cruz nos lleva ¿a dónde? Como hemos visto, a tabernáculos. Se cierra el círculo. Si celebramos tabernáculos en la tierra, que es esa Santa Cena, porque es muy curioso, porque cuando nos juntamos unas cuantas veces al año, ¿qué hacemos? La Santa Cena, ¿verdad? Pero también tabernáculos, ¿verdad? Y a veces las dos cosas juntas. ¿Qué diferencia hay entre juntarnos y celebrar la Santa Cena y juntarnos y celebrar tabernáculos? Estamos juntos con Cristo en medio. Pues si celebramos eso en la tierra, disfrutaremos de los tabernáculos en el cielo. De esa cena con Él en el cielo. ¿Ves cómo se contraponen, o sea, se justaponen, creo que se llama, que una puede estar en el sitio que la otra, porque cuando Cristo vuelva celebraremos con Él, que era en primavera, pero luego el tabernáculo es en otoño, todo será junto entonces. Por eso son 2 fiestas paralelas, porque las 2 van a buscar lo mismo. Por eso celebramos eso cada vez. Por lo tanto, volvemos al mismo resumen de siempre. Y ya para ir acabando, una pequeña lectura de Pascua. Dice, por todo el país, estos patriarcas y profetas otra vez, por todo el país grupos de peregrinos se dirigían hacia Jerusalén, los pastores que habían dejado por el momento sus rebaños y sus montes, así como los pescadores del mar de Galilea, los labradores de los campos y los hijos de los profetas, que acudían de las escuelas sagradas. Todos dirigían sus pasos hacia el sitio donde se revelaba la presencia de Dios. ¿Cuándo se revela la presencia de Dios? ¿Cuándo se reúnen cuántos? ¿Cuántos han de ser? 2 o 3, ¿no? Dice. Cuando 2 o 3, ¿no? Dice.
os reunáis en mi nombre, yo estaré entre vosotros, me voy a manifestar entre vosotros, ¿no? Juntos iban a ver la presencia de Dios. Viajaban en cortas etapas, pues muchos iban a pie. Las caravanas veían continuamente aumentar sus filas y a menudo se hacían muy numerosas antes de llegar a la santa ciudad. Todas las casas de Jerusalén se abrían para recibir a los peregrinos y se les proporcionaba alojamiento gratuito, pero esto no bastaba para la vasta asamblea. Y se levantaban tiendas en todos los sitios disponibles de la ciudad y de las colinas circundantes. ¿Y el templo? En el centro. ¿Veis lo interesante de esto? Si ahora viéramos Jerusalén desde arriba, en un dron, y nos fuéramos a la época de Cristo, todo el pueblo hebreo en Jerusalén. Todo el pueblo, millones y millones de personas en Jerusalén. Y las colinas, las 7 colinas que están en Jerusalén, imaginaros, llenas de tiendas todo alrededor, incluido el Monte de los Olivos, todos, y el templo, Cristo en medio. Es un mega tabernáculos. Aparte de que cuando ellos venían en primavera, gozaban del tiempo, de las flores, de los verdes de los campos, porque todo estaba floreciendo. ¿Qué se hacía en tabernáculos? Se cogían las flores más bonitas, las ramas más preciosas y se hacían las enramadas en las tiendas, ¿no? O sea, todo estaba como emulando ¿qué? El Edén, ¿verdad? La naturaleza, las dos fiestas iban por el mismo camino. El día 14 del mes, por la noche, se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud de Egipto y señalaban hacia adelante. Al sacrificio que los iba a librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Cuando Él muere en la cruz, no dice, bueno, ya, se acabó, Santa Cena, se acabó la cena de Pascua, se acabó todo, yo ya me he muerto en la cruz, yo soy Cristo, por lo tanto, ya está. A tipo, antitipo. Pues no, dijo, ahora haremos una Santa Cena. Y además la hizo ya en el día antes de morir, la noche antes. Y dice, bueno, ahora hasta que yo vuelva. Es muy interesante, porque elige ese momento para decir, voy a instaurar un rito, la Santa Cena, hasta que yo vuelva. No se para ahí, puede haber separado ahí, porque era un antitipo y un tipo. Pero no. A partir de ahí hasta que yo vuelva, con todo lo que hemos visto que significa esa asociación de ideas con la Santa Cena, ese tabernáculo, esa reunión con Dios en el centro. Están fusionadas las dos fiestas. Aquí tenemos la Jerusalén del tiempo de Jesús, más o menos, y el tabernáculo, con las tribus a su alrededor. Bueno, pues acabamos aquí, recordando este paralelismo y dejando abierto el tema para la siguiente oportunidad que pueda tener de hablar con vosotros de este tema apasionante, que es la fiesta de Pentecostés. Vamos a ver que es la fiesta de la que menos hemos hablado, pero que realmente es imprescindible. Las 3 fiestas son una. Avanzo esto. Igual que Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno. Todas apuntaban a lo mismo. Vamos a ir viéndolo. Que Dios os bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias. Gracias porque siempre estás con nosotros. Ayúdanos a comprender todas estas cosas, a llevarlas dentro, a saber exponerlas.
Ayúdanos a descansar en ti, a que todo lo que tú nos das lo sepamos aceptar y comprender y agradecer. Ayúdanos a celebrar ya en la tierra tu presencia, a vivir cada día como si fuera ese último día, ese día en el que nos vamos a ver contigo. Ayúdanos a disfrutar de ti y a poder pasar todas las cosas que tengan que venir en tu gloria y en tu gracia. Ayúdanos a llegar a los demás, porque esa es nuestra misión, Señor. Ayúdanos a cumplirla con energía y con fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros